Hay momentos en la vida en los que no estamos confundidos, sino divididos. Sabemos lo que es correcto, pero también sabemos lo que nos conviene. Reconocemos la voz de Dios, pero sentimos el peso de las consecuencias. Y en ese punto exacto, cuando la verdad nos exige una decisión, el corazón revela a quién está obedeciendo realmente. La palabra de Dios de este día no se dirige a personas que no creen, sino a quienes escuchan, entienden y aún así dudan en actuar. Hoy no se nos presenta un evangelio cómodo ni una historia lejana, sino un espejo que puede resultar incómodo si lo miramos con honestidad. Antes de continuar, es importante recordarte que las lecturas completas de hoy se encuentran en la descripción, para que puedas volver a ellas con calma, orarlas y confrontar tu vida a la luz de la palabra. Y si esta reflexión te ayuda, suscríbete al canal, deja tu like y compártela, porque este mensaje puede ser una luz para alguien más que hoy está luchando en silencio. La conciencia que no descansa. El Evangelio según San Marcos nos presenta a Herodes como un hombre inquieto, no porque ignore quién es Jesús, sino porque su conciencia no ha encontrado descanso. Cuando escucha hablar del Señor, no logra verlo como un profeta más, ni como un hombre extraordinario. Inmediatamente lo relaciona con Juan Bautista, aquel a quien mandó decapitar. Esto no es casual. La conciencia no olvida lo que el corazón intenta enterrar. Herodes no teme a Jesús por sus milagros, sino por lo que representa. El recuerdo vivo de una verdad que intentó silenciar. Juan Bautista fue la voz que se atrevió a decirle lo que nadie más se atrevía. Y aunque Herodes no lo odiaba, tampoco fue capaz de cambiar su vida. Aquí aparece una primera advertencia espiritual que no podemos pasar por alto. Escuchar la verdad no es lo mismo que dejarse transformar por ella. Hay personas que se acercan a Dios con frecuencia, escuchan su palabra, incluso la disfrutan, pero mantienen intactas aquellas áreas de su vida que saben que deben cambiar. El Evangelio dice algo profundamente revelador. Herodes sabía que Juan era un hombre justo y santo, lo escuchaba con gusto y sin embargo quedaba desconcertado. La verdad lo tocaba, pero no lo conducía a una decisión, y ese estado de tensión interior, tarde o temprano, se vuelve insostenible. Cuando la verdad incomoda más de lo que se ama, Juan Bautista no predicaba mensajes ambiguos ni generales. Su palabra era clara, directa y aplicada a la realidad concreta de Herodes. Le señaló una relación que no era conforme a la voluntad de Dios, y esa corrección, lejos de ser aceptada, despertó un profundo rechazo en Herodías. Aquí es importante detenernos un momento. La palabra de Dios no hiere por capricho, pero sí incomoda cuando toca aquello que no queremos soltar. Herodías no odia a Juan por maldad gratuita, sino porque su presencia le recuerda una verdad que ella no está dispuesta a aceptar. Este rechazo no siempre se manifiesta con violencia abierta. A veces se expresa en indiferencia, en justificaciones internas, en silencios prolongados. Otras veces se traduce en ataques directos, como sucede en este Evangelio. En cualquier caso, el resultado es el mismo. La verdad se convierte en una amenaza. Herodes queda atrapado entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, reconoce la santidad de Juan. Por otro, teme perder la estabilidad que ha construido. Este conflicto interior lo paraliza. No defiende a Juan con firmeza, pero tampoco se atreve a liberarlo. Lo mantiene protegido, pero encarcelado. Es una imagen muy clara de lo que sucede cuando intentamos convivir con la verdad sin obedecerla. El momento decisivo siempre llega. La narración evangélica avanza hacia un punto crucial. Llega el cumpleaños de Herodes, y con él una celebración marcada por el exceso, la vanidad y el deseo de quedar bien ante los demás. En ese contexto, Herodes hace una promesa que no nace de la reflexión, sino del impulso, del orgullo y de la necesidad de aprobación. Las decisiones más graves de la vida rara vez se toman en silencio y oración. Muchas veces surgen en momentos de euforia, cuando el corazón está distraído y la conciencia debilitada. Herodes promete sin medir las consecuencias,
sin pensar en los límites y sin considerar la justicia. Cuando la petición llega, el Evangelio subraya un detalle clave. Herodes se entristece. Esa tristeza no es arrepentimiento, sino conflicto interior. Él sabe que está frente a una injusticia, pero también sabe que retractarse lo haría quedar mal ante los invitados. Aquí se revela una verdad incómoda. El miedo a perder prestigio puede ser más fuerte que el deseo de hacer lo correcto. Herodes no actúa por ignorancia, sino por debilidad. Prefiere cargar con la culpa antes que enfrentar el juicio de los demás. Juan Bautista muere no solo por la maldad de quienes lo odian, sino por la falta de valentía de quien pudo haberlo defendido. David, un corazón distinto ante Dios. La primera lectura del libro del Siráside nos presenta a David, un hombre con una historia muy diferente, aunque también marcada por errores. David no fue perfecto ni intachable, pero tuvo algo que Herodes nunca alcanzó: un corazón capaz de volver a Dios. El texto destaca que David daba gracias al Señor, amaba a su Creador y organizó el culto para dar gloria a Dios. Incluso después de caer, no se encerró en la justificación ni en el miedo, sino que reconoció su pecado y buscó la misericordia. Aquí encontramos una clave fundamental para la vida espiritual. La diferencia no está en no fallar, sino en cómo respondemos cuando Dios nos confronta. David permitió que la palabra lo corrigiera y transformara. Herodes permitió que la palabra lo inquietara, pero no que lo cambiara. David confió en las promesas de Dios incluso en medio de la adversidad. Herodes confió más en su imagen pública que en la verdad que conocía. El Salmo como respuesta del creyente. El Salmo responsorial proclama con fuerza que el camino del Señor es perfecto y que quien se acoge a él encuentra defensa. Estas palabras no son una afirmación ingenua, sino una confesión nacida de la experiencia. Juan Bautista no fue defendido por el poder político ni por las estructuras humanas, pero no quedó desamparado ante Dios. Su fidelidad no lo libró del sufrimiento, pero le dio sentido. La promesa del Señor no consiste en evitar la cruz, sino en no dejar que la cruz sea inútil. El Salmo nos enseña a confiar incluso cuando la fidelidad parece costosa. Nos recuerda que Dios no abandona a quienes eligen su camino, aunque ese camino pase por la incomprensión y el sacrificio. Una pregunta que no se puede evadir. Este evangelio no fue escrito para señalar a Herodes, sino para confrontarnos a nosotros. Cada uno debe preguntarse con honestidad dónde se encuentra en esta historia. Hay momentos en los que escuchamos la verdad y no hacemos nada. Hay decisiones que sabemos que debemos tomar y seguimos postergando. Hay silencios que justificamos como prudencia, cuando en realidad nacen del miedo. La palabra de hoy nos invita a revisar nuestras lealtades. Nos llama a preguntarnos si estamos dispuestos a obedecer a Dios cuando su voluntad entra en conflicto con nuestra comodidad, nuestras relaciones o nuestra imagen. Un llamado final. Dios sigue hablando, como habló a Herodes a través de Juan. La pregunta no es si escuchamos, sino qué hacemos con lo que escuchamos. La fe no se mide por la cantidad de mensajes que oímos, sino por las decisiones que tomamos a la luz de esos mensajes. Hoy el Señor nos invita a no callar la verdad en nuestro interior, a no negociar la conciencia por aceptación y a no confundir escuchar con obedecer. El camino del Señor sigue siendo perfecto y sus promesas siguen siendo firmes. Si esta reflexión tocó tu corazón, suscríbete, deja tu like y compártela. Puede ser el empujón que alguien necesita para tomar una decisión valiente y volver a poner a Dios en el centro de su vida. Que el Señor nos conceda un corazón íntegro, capaz de escuchar su voz y responder con fidelidad, incluso cuando el camino sea exigente. Amén.